Buen día. Mi nombre es Maripina Menéndez. Soy CEO de Save the Children en México. El día de hoy nos complace mucho presentarles el cuento sobre la historia de Eglantín Jebb. Eglantín fundó hace 101 años Save the Children y hoy en día somos la organización independiente líder en la defensa y promoción de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Somos los primeros en llegar cuando una emergencia sucede y los últimos en irnos, brindando apoyos en la primera línea a las niñas, a los niños, a los jóvenes y a sus familias. Estamos en 124 países y en México tenemos presencia desde 1973, impulsando programas de desarrollo enfocados en mejorar la salud y nutrición de los niños y las niñas, en buscar que reciban una educación de calidad, que sean protegidos frente a la violencia, que ejerzan sus derechos y que logren superar los ciclos de inequidad y de pobreza. A lo largo de estos años, hemos hecho un trabajo increíble por la niñez. Y es por eso que nos parece importante contar cómo surgimos y todo lo que nuestra fundadora hizo para sentar los precedentes en el marco de derechos humanos de niñas, niños y adolescentes. Por ello, en 2019, surgió la idea de realizar un cuento para narrarle a la niñez y a los adultos la historia de Eglantín Jebb. Este cuento ha sido presentado en diversos espacios en el mundo y en la ONU en Ginebra, y hoy en día es parte del acervo importante de su biblioteca. Pero sin más, pasamos a la presentación de Mónica Rojas, autora del cuento, nuestra muy querida embajadora, que nos dirá más acerca de la Flama Blanca. Muchas gracias. Una tarde de 1922, una mujer visionaria, muy adelantada a su tiempo, aguerrida y comprometida con la humanidad, vino aquí donde me encuentro en ese momento, en el Mont Salève, y teniendo como escenario la ciudad y el lago de Ginebra, se puso a escribir. Y es así como surgió la Declaración de los Derechos de los Niños y las Niñas. El nombre de aquella mujer era Eglantín Jebb. Mi nombre es Mónica Rojas y agradezco a la Feria del Libro de León por esta presentación virtual del libro con el que conmemoramos los 100 años de Save the Children. ¿Cómo empezar a hablar de Eglantín Jebb? Fue la primera pregunta que me hice cuando la organización me invitó a escribir esta versión infantil de su fundadora. Y he de reconocer que no fue nada fácil sintetizar no solo la esencia de Eglantín Jebb, sino el trabajo y la labor que hizo de esta mujer pues una vida extraordinaria. Finalmente se trata de una persona de cuna privilegiada que el 25 de agosto de 1876 nace en Reino Unido en lo que nosotros conocemos como pañales de seda. 5 años más tarde nace su hermana, Dorothy, quien también tuvo un papel muy relevante en la vida de Eglantín. En aquel entonces ya comenzaban a sentirse los roces y los enfrentamientos que desembocarían posteriormente en una Primera Guerra Mundial. Y en ese marco y en ese entorno, Eglantín decide ir a la Universidad de Oxford a estudiar historia. Poco a poco ella se empieza a dar cuenta que su vida está muy ligada a la de los niños y las niñas, y entonces su primera reacción es: ya sé, me voy a convertir en maestra. Sin embargo, ese rol no fue lo que ella esperaba, puesto que quería hacer más por los niños y las niñas, pero al mismo tiempo, y hay que decirlo, no le gustaba tanto lidiar con ellos. Era un poco contradictorio, pero bueno, así era ella. Y entonces empieza a orientar su vida hacia la ayuda humanitaria. De hecho, cuando estalla la guerra de los Balcanes,
Ella va a la guerra a asistir, a dar sopa a los más desfavorecidos, a proveer de ayuda. Y fue justo ese acontecimiento el que marcó su vida, puesto que cuando regresa a Londres, empieza a colectar dinero, empieza a intentar llamar la atención sobre la importancia de ayudar a los niños y las niñas. Y sin embargo, ella no tuvo tanto éxito como lo esperaba. Fue justamente su hermana Dorothy quien le dice pues que no tiene que desistir, que juntas van a poder lograr hacer algo en beneficio de la infancia. Y bueno, pues ese motor y esa motivación finalmente terminan y culminan en 1919 con la fundación en Inglaterra de Save the Children. Lo cual, bueno, pues fue algo muy relevante, fue un momento importantísimo en la vida de Eglantine. Sin embargo, también fue un momento muy conflictivo, porque imagínense ustedes que esta mujer tan visionaria, tan adelantada a su época, empieza a colectar dinero para los niños y las niñas que se encuentran en Austria y en Alemania. Entonces, por supuesto que para mucha gente en Inglaterra eran traidoras. ¿Cómo era posible? Sin embargo, ella logra convencer a la mayoría de que las guerras contra los niños y las niñas son las guerras que aquejan a toda la humanidad, pero principalmente a ellos. Como lo decía en un comienzo, justo aquí, en el Mont Salève, puesto que ella venía mucho a Ginebra, ya en aquel entonces sede de muchos movimientos y de muchas organizaciones internacionales, y escribe la Declaración de los Derechos de los Niños y las Niñas. Algo importantísimo y relevante, puesto que era la primera vez que se ponía en papel, que se plasmaba la importancia de reconocer los derechos de la infancia. Eglantine Jebb en aquel entonces, yo me imagino, que no dimensionaba hasta dónde iba a llegar su movimiento. Y además era una mujer que no se conformaba. Ella quería más, y quería ayudar más, y quería llegar a más lugares, y quería hacer mucho. Pero al mismo tiempo, la salud, su salud se iba mermando. Y a pesar de que estaba enfermo, y a pesar de que justo venía aquí para respirar aire fresco, porque el médico le había dicho que era necesario que tomara descansos, a pesar de tener una salud frágil en algún momento de su existencia, Eglantine seguía trabajando por el beneficio de los pequeños y las pequeñas. Nos encontramos ahora en la sede de Cruz Roja Internacional en el centro de Ginebra, en Suiza, en donde también se conmemora la vida y obra de Eglantine, con quien la organización trabajó muy de la mano, sobre todo en Europa, en los momentos pues, más conflictivos que tuvo este continente. Por ahí de 1925, Save the Children seguía trabajando en países como Albania, Bulgaria, Hungría. Sin embargo, Eglantine sentía que faltaba mucho más. Ella veía más allá de Europa, y es por eso que en algún momento ella dijo en un discurso: como hay sin dudas más niños y niñas sufriendo en Asia y en África que en Europa, deberíamos demostrar la sinceridad de nuestra pretensión de universalidad, trabajando en esos continentes en cuanto logremos recaudar fondos suficientes para ese propósito. Sin embargo, la vida y las circunstancias detuvieron los planes de Eglantine, al menos por un tiempo. La vida no le alcanzó para ver su legado extendido por todo el mundo, y el 17 de diciembre de 1928, Eglantine viene aquí al cementerio de St. George a descansar.
Su hermana Dorothy en 1963 falleció y hasta el último día de sus vidas ellas trabajaron incansablemente por la humanidad. ¿Qué se puede aprender de vidas como las de ellas? ¿Qué se puede aprender de Ellen Time? Que así como todos nosotros, puesto que se trata de la vida misma, sufrió de desamores, de fracasos, tristezas, frustraciones. Tiró la toalla también en algunas ocasiones. Y sin embargo, se dio cuenta de que no hay vida más fructífera que la que se entrega a las demás. Entonces ella escribió: para triunfar en la vida tienes que ofrecer vida. Sin dudas ella es una triunfadora, puesto a que a pesar de que no esté con nosotros, su legado y su luz nos sigue iluminando.